mi laptop ya. En este caso estoy poniendo Allin Muyun, Shamusha Kapakui, ¿no? Buenos días, colegas, con todos. Bienvenidos. Pero acá estoy poniendo este ritual donde que ustedes están observando la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Este ritual. A ver, algunas participaciones, por favor. A ver, me va a decir Edith. Edith, ¿qué me puedes decir de la imagen que está en la pantalla? ¿Me escucha? Escucha, Miss. Sí, maestra. A ver. A Ya. ver un ratito, maestra. Alguien muy... De la imagen, Edith. De la Alguien imagen. muy... Allá de la imagen. De la imagen. Allá. Wow. Y ¿Qué me matascaiga, puedes mamá, ahí, decir? mana. ¿Cuándo lo Mancharicune, practicamos eso? maestra, calavera que la estoy viendo. ¿Qué Calavera que cosa? la estoy viendo, maestra, mancharicune, caita, gacha, chalao, y marca. Pupaita, caiga. Y chapanta, cuchcanichu. Calavera, ¿me cachcan? Calavera es, pues. Ah. Chachalao, maestra, chayna, gawachiwata, puñuita, pasati, sarcho. En este caso, ¿cuándo celebramos eso? Con flores, con frutas, comidas. Es un Noviembre. ritual. En noviembre, ¿verdad? En el Día de los Muertos, 1 de noviembre. Exacto. Pero dice, pues, ¿no? ¿Esto dónde lo hacen? ¿Dónde lo velan las calaveras, sus calaveras, la calavera de sus difuntos? ¿En qué zona hacen ese ritual? Maestra, en mi zona no lo hacen esto. Yo soy casi de aquí entre Huancavelica y Junín, pero en mi zona nunca casi he visto este tipo de rituales que hacen. No, allá lo que hacemos es visitamos al cementerio, le llevamos flores y velitas a los difuntos y eso es. Nunca había visto esta maestrita. Ah, ya. Cada zona tiene su costumbre, su tradición, lo que hacen su ritual, ¿no? Entonces, donde ellos lo velan de su difunto, su calavera, es en Chongos Bajo, ¿no? Este es en Chongos Bajo. Entonces, ellos dicen, siempre lo tienen en su casa, la calavera de sus difuntos, ¿no? Ellos como nosotros, no se queda en el cementerio, ¿no? Ellos conversan con ellos. En cada 1 de noviembre, así lo velan ellos, ¿no? Lo cuidan. Entonces, como les vuelvo a decir, cada zona tiene su ritual, su costumbre, sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en Huancavelica, Edith dice, no, en Huancavelica nosotros llevamos velas, flores, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Huancayo también hacemos así, llevamos flores, velas, le hacemos, ¿no? Cánticos, ¿no? Pero en la zona, por ejemplo, andina, que es la zona altina, la zona, por ejemplo, donde Pariahuanca, Santo Domingo, Andamarca, en las zonas altinas de acá, ¿qué hacen en 1 de noviembre? Cocinan toda clase de comida, lo que le gusta, lo que le gustaba a tu difunto, ¿no? Preparan de todo, entonces ni bien sale ya cocina la comida, lo sirven en una mesa tremenda, entonces dice a medianoche, ahí ponen una ceniza, ¿no? Ceniza, donde a la entrada de la puerta para la mesa de la ofrenda. Ahí lo ponen su ceniza, dice a medianoche llegan los difuntos ahí, y en la ceniza aparece su rastro, ¿no? Esa
es un ritual, pues, ¿no? Entonces dice, ellos llegan, entonces se supone oler a la comida, pues, ¿no? Entonces por eso cocinan la comida más que le gustaba a sus difuntos, ¿no? De todo, el primero cocinan y el dos ya están haciendo su desponso con esa comida, ¿no? Entonces, el quien hace el desponso, ¿no? El quien hace su rezo, se lleva toda esa comida, ¿no? Ya panes, frutas, las mejores frutas, ¿no? Entonces, ese es el ritual. Este es muy importante de repente también resaltar para cada comunidad donde, y hacer conocer eso a nuestros estudiantes, ¿no? Bien decimos, interculturalidad cuando hablamos, colegas, decimos, uy, pero interculturalidad es hablar quechua, no solamente es hablar quechua. Interculturalidad es el conocer nuestra cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Ahora, por ejemplo, que viene ya tiempo de Santiago, ¿no? ¿Qué cosa se hace? ¿Qué cosa no se debe hacer? Y nuestros estudiantes siempre deben conocer eso, ¿no? Ya puedes, y pues no le voy a hablar en el área de, por ejemplo, en diferentes áreas lo puedo hablar, ¿no? Entonces, es muy importante hacer conocer estas cosas para no perder nuestra tradición, nuestras costumbres, rituales a nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que quería compartir con ese calavera. Edith no va a poder dormir ahora en la noche. Pásalo, por favor, a la siguiente. A la siguiente, por favor. Ya, muy bien. Acá dice Huatuchicuna. A ver, ¿quién más está acá? Lilian. Lilian, ¿está? Va a dar una lectura a las adivinanzas. Lilian, Huatuchicuna es adivinanza, ¿no? Lilian, por favor, participaciones, ¿ya? Vamos a interactuar, porque si no yo nomás voy a hablar y ustedes se van a quedarse dormidos. Entonces vamos a interactuar, ¿ya, colegas? Lilian, Sí, Miss, le escucho. a ver, la primera, a ver, la primera adivinanza. Dale una lectura fuerte, a ver, Lilian, por favor. Ya, Huatuchicuna. Imaya Aikalatashi. Hatun ulukunata, ashakunata, wishayalkul pulin. Imacha kanman. Muy bien, hasta ahí nomás. A ver, vamos a adivinar. Por eso dice adivinanza, ¿no? Imachakanman. Hatun ulukunata. Ashakunata. Wishyalkul puli. Imachakanman. Vamos a pensar, a ver. Rosa, Imachakanman. Edith, Imachakanman. ¿Algún ave sería, maestra? Pato, Wishyalkul puli. Ashakunata. Ato. Ato. Atu ka wishyalkul puli. perro, Wishyalkul, o sea, dice acá, a ver, le voy a traducir, ¿ya? Para que entiendan. Hatun ulukunata, ashakunata, dice. En los cerros grandes, ¿no? Camina silbando. En cerros grandes camina silbando. Así nos dice.
viento. Claro, pues viento. ¿No ves el viento en los cerros? Silba, silba, ¿sí o no? Vif, vif, así, ¿no? ya. Claro, ese es viento. Entonces, en quechua se dice guauya, guauya, ¿no? Guauya. Ahora, a ver, ¿quién lo va a leer? A ver, Rosita, pronuncia, a ver, un nombre. Acá. ¿Quién lo puede leer? A ver. A ver. Imaya Aikala Tashi. Ashay. Shikiche. Ukush. Kakuna. Ta. Chalaita. Mancha naipa. Munan. Imacha. Hangma. A ver, de nuevo, a ver. Imaya Aikala Tashi. Ashay. Sikicha. Ukush chakunata challaita manchanaypa munaq imaycha kanman. Muy bien. A ver. Imaya Aikayatashi. Ausay sikicha. Ukush chakunata. Chalaita. Manchanaypa muna. Imatrakanman. Ausay sikicha. Manchanaypa ukushta chalaita muna. Imatrakanman. Dice, le gusta jugar. Le gusta agarrar a quién? A los ratones. El Mucho, gato, mucho le gusta. Ajá, el gato. ¿En quechua qué se dice? Mishi. Ah, Mishi. Claro, Mishi. Ausay sikicha, ¿no? Claro, le gusta jugar a los gatos. Ausay sikicha, ukush chakunata, chalaita manchana y pamuna. Claro, pues le gusta agarrar a los ratones, ¿no? Entonces, Mishi mi hai, ¿no? Pero acá hay que tener mucho en cuenta. Ahora me estoy dando cuenta cuando leen ustedes, en la primera clase siempre les he repetido, no se olviden, colegas, siempre les he dicho, la cha. Acá ustedes están viendo como cha, pero en quechua habrá cha. A ver, ¿qué me dice Rosita? ¿Hay cha o no hay cha? No hay cha. No hay cha. A ver, ¿qué me dice Lilia? Sí hay mis. Sí hay mis, ¿no? Muy bien. Ahora, tengan en cuenta. Pero, para que haga, para que diga cha, ¿qué le faltaría? Cha. Apóstrofe, Miss. Claro. El apóstol para que diga cha, ¿no? Ausay sikicha. Mancha naipa. Acá no lleva el apóstol. Pero yo cuando ya veo donde está, por ejemplo, cha, pero que se debe pronunciar cha, entonces al toque me doy cuenta, ya, ese es con el apóstol, ¿no? Porque la máquina no acepta el apóstol, ¿no? Entonces eso no nos olvidemos, ¿ya? Entonces la sha, también hemos dicho, ¿no? Practiquen la pronunciación de la cha y la sha, ¿no? Para que ustedes al pronunciar suena bien, así como yo lo estoy haciendo, y lo estoy interpretando, ¿no? Sha, cha, ¿no? Chao Pima,
Apamui. Chaupiman, shamusha. Así. Y así tiene que sonar, ¿no? No va a sonar chaupiman. Ese es ya otro, ¿no? Entonces, chaupiman, shamusha. Así. No va a decir shamusha, sino shamusha. Así. Eso vamos a practicar continuamente. No se olviden. Entonces, ¿cuál era la respuesta de la primera adivinanza? Wauyam kala. ¿Au? Ya el pelanquicho. Ya wauyam kala. Ah. Hukning watuchipa imami gala. Mishim kala. ¿Au? Mishimi hay. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ¿no? Sí, A Miss. ver, ya, muy bien. Sí. A la siguiente, por favor. Ya, ahora sí. ¿Se acuerdan? Hemos dejado los trabajos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada ya hemos terminado de conocer todos los sufijos. Había 10 sufijos. Eso hemos terminado de conocer. ¿Y en qué momento se usa? ¿Para qué se usa? ¿No? Entonces, hoy van a exponer sus trabajos. A ver, ¿cómo ustedes lo han admitido eso? ¿No? ¿De qué forma, a ver, lo han hecho sus trabajos? Entonces, para yo poderles ayudar a retroalimentar el caso para poder, porque ya no vamos a poder entrar más a elaborar o hacer conocer los sufijos, porque vamos a pasar hoy ya en otro tema, ¿no? Entonces, por favor, a ver, ve a exponer, a ver, Edith, tu trabajo, a ver, ¿cómo lo has hecho? Yo justamente vamos a compartir, vas a exponer tu trabajo para poder, a ver, cómo lo has elaborado tu trabajo para poderles ayudar si hay alguna duda. ¿Ya? Edith, a ver. Dice Edith, te estamos esperando. A ver, voluntariamente, ¿quién lo puede exponer para no dilatar el tiempo? Misita, yo lo tengo escrito, nomás algunos. Lee, mamá, lee. Ya. Por ejemplo, cuando dicen, ¿con quién duermes? Con mi gato. Entonces, en quechua sería, Mayanmi Puñuyanqui Muy Mishiwan. bien. Y ahí Mishiniwa. igualito, No, Mishiniwa. Mishini. ¿Por qué le agrego ni? Porque es mi gato. ¿No? O Mishiwa. También es igualito. O Mishiniwan. también, Ya. Mishiniwan también. Ajá. Entonces, ¿qué está? Para todos, colegas. Hay Iris, hay Isabel, ¿no? Isabel Sí. ha hecho ahí el sufijo wan, ¿no? Ha utilizado el sufijo wan. Ajá. Después, ¿qué más ha utilizado? La vocal alargada. Eso no nos olvidemos. Eso es muy, muy importante para hacer este tipo de conversaciones. Muy bien, Isabel, sigue. Ya. Después, ¿de dónde eres? Maipimi Kayanqui. Y yo, Muy la vez bien. pasada, claro, ya está esta oración, pero yo le he cambiado por el nombre del lugar. Constitución Man. En dirías, en ahí, Isabel, Maitam Lianqui, ahí, No es porque ahí Maipimi. estás, en ese caso tú estás utilizando en ahí el sufijo man, ¿sí o no? ¿Qué sufijo estás utilizando? ¿Man o wan? Man. Ah, ya. Entonces, en ahí, dice, ¿a dónde te vas? A Constitución. Entonces, ahí diríamos, Maitam Lianqui, Constitución man.
ahí sí da, ¿no? Ah, ya, es que Ajá. aquí nos confundimos en eso. Ah, esto es Entonces, ¿a dónde vas? exacto, Constitución. man. Constitución, Man. man. Ajá. Ah, entonces, Juan es cuando digo ¿de dónde eres? Constitución Juan. No, man, man. Wan es otro sufijo. Ya. Es como en Wan, el Wan cuando voy a utilizar, cuando yo hago algo, cuando yo estoy con alguien. Por ejemplo, ¿con quién estás, Isabel? Mayan Wan mi, Kayanki, ahí ve, estoy utilizando Wan. ¿Con quién estás comiendo? Wawiwan, con mi hija, ¿ve? Mayanwan mi kuyanki, wawiwan, mamawan, taitawan, acapawan, ¿ve? Ahí utilizo el sufijo wan. Eso no se olvide. Ah, ya, Mayan, lo que ha hecho Isabel, mayanwan puñuyanki, mishiwan, ¿ve? Ayuwan, waipawan, ¿ve? Mayanwan yachainki, ¿con quién vives? Guayapawan, ¿ve? Para eso utilizo el sufijo wan. ¿Entienden eso? Entonces, para responder, ¿de dónde eres? Maipimi Kayanki. Sería, Constitución. ¿Qué le agrego? Constitución pi. Hay, Ah, pi. Ay, esta pi se me claro, acaba. eso habíamos hecho la vez pasada, ¿se acuerda? Claro. Hay, entra el sufijo pi. Huancayupi. Tarmapi. Ah, ya. Sí, sí, sino que no lo había escrito acá, encerrado, al revés, mis. Ay, ay, Ya, ay, ay. muy bien. Sí, claro, al revés le encerrado. Maipimi Kayanki, Constitución Pi. Ah, Exacto. ya, 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 ya. ¿A Ujú. dónde vas? Taitamiliyanki, a Constitución. Eso sería cha, Constitución pa. Ay, eso no me hace. Constitución ta. Ta. Ta, ¿no? Ajá, ahí se utiliza el sufijo ta. Constitución ta. Ahí. Ya, mi cita. Huancayuta. Tarmata. Ay, Ahí. cerrado. Ya, gracias, mis. Ahora sí, ¿de dónde eres? Constitución Pi. Y en quechua, ¿no? De Constitución en castellano. Y contesto en quechua, Maipimi Kayanki, Constitución Pi. Exacto. Ahí. Ahora sí, Ahí. mala bien cerrado acá. Ahí va. Cada sufijo, todo lo que hemos hecho, van revisando. Lo tienen las sesiones de las semanas anteriores, ¿sí o no? Sí, he visto las sesiones que están Ajá, de ahí. ahí van Era para bajar. van revisando, porque yo termino la clase y le mando ya a la secretaría la sesión. Entonces, ella ya comparte, la señorita. Entonces ahí van revisando, van revisando. ¿Ya? ¿Hay más, Isabel, para exponer? Ya, bueno, no, mi cita, ese de hacer ya más grande, por ejemplo, usted con quien nos decía, ¿no? ¿Con quién vas? Y era Maichumi Chanqui, eso es así. ¿Con Maichumi quién vas? Yachanki es ¿dónde vives? Ahí. Ay, pues, ¿Dónde vives? Maichumi Yachanki, Huancayut, Huancayupi. Ahí también, ¿no? Y ahí se agrega Chu, ¿no? Ajá, ¿Dónde vives? exacto. ¿Dónde vives, Paucartambochu? Paucartambuchu. Chu, por eso les digo, Paucartambuchu. practiquen la chu. Paucartambuchu. Tambuchu, así como apóstrofe. Exacto, con Paucartambuchu. apóstrofe. Cuando suena chu, al toque me voy a dar cuenta que tiene que llevar el apóstrofe. Ay, y en quechua es Maichumi Yachanki.
Exacto. My chumi. True, true, true. Eso no se olvide. True. My chumi ya tranqui. Paukar tambuchu. ¿Con quién vas? Ay. ¿Cómo es en quechua, Miss? Mayangwang milianki. ¿No? Mayangwang Mayangmi, milianki. Mayangmi, Mayangwangmi. Mayangwangmi. Ahí, ¿no? Mayangwang milianki. Wangmi. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿con quién vas? Con mi caballo. Aquí hay Ya. bastantes caballos. Ajá. Uywawan, ¿no? Uywakunawan también, pero ahí ya estoy utilizando el sufijo wan, ¿no? Ya, misita, gracias. A ver, ahora gracias, Isabelita. A ver, ahora Lilian, tu trabajo, por favor, haznos conocer, ¿ya? Mi cita linda, no hice porque voy a dar mi clase modelo y estoy como una loquita. Uy, ay, ay. Discúlpeme, por favor. Ya, Lilian. Discúlpeme. Rosa. Rosa. A ver, Miss. Dice, Pim, ¿con quién conversas? Piwan mi parlanki kamga. Piwan mi Pi- parlayanqui, diríamos, ay no, Rosita, Sí. estás mezclando chanca con huanca. Ay, Entonces, madre. ajá, parlanga, entonces eso, la ga es chanca. Entonces, mayanguan parlanqui, parlenqui, ahí nomás en huanca, Ya. ¿no? Ajá, mayanguan parlenqui, ya. Ya. Después Sigue, otra. Rosita. Pimi yachachi shunki kamta puklanata. Ya, muy bien. Ajá. ¿Quién Puklay te es enseña a jugar, jugar? ¿no? Sí, ¿quién te Ujú. enseña a jugar? Ya, Sí. ahí ¿cómo contestarías ahí? Yachachi puklanata. Ya, ¿dónde estaría el sufijo ahí? ¿Con qué sufijo has utilizado, Rosita? Pimi. ¿Con quién? El sufijo. ¿Quién Ti, te? ta, wan, ¿no? Todo ese sufijo. Ya hemos hecho también el sufijo cuna, ¿no? No, Juan. Wan. Pimi yachachi kamta. Ay, Miss, por Mayangmi favor. amta yatrachishunki puklaita, dirías ahí. A Mayangmi Miami. amta puklaita yatrachishunki. Miami. ¿Quién te enseña a jugar? Así le estás preguntando. Mayangmi amta yatrachishunki puklaita, ¿no? Entonces contestaríamos acá, ¿no? Yatrachini, ahí nomás ni, ¿no? Mi maestra, mi profesora, Yatrachini, ahí, ¿no? Eso es Miss. Ya, muy bien. A ver, ahora, otro más, a ver. Edith no está, ¿quién más está? Aló, maestra. Ya, Edith, a ver, exponga tu trabajo, mami. A ver, maestra, yo voy a decir una adivinanza. Ujú. Imaya y callar. A ver, ¿están escuchando, maestra? Sí, te escuchamos Imaya y clarito. callar. Ya. Imaya y callar. Shiu nishkan pampapi, yuraq kisilucha, masarayachkan. Yura, Shiyucha, Matalayan, ¿no? Matalayan, en Huanca, ¿no? Ajá. Yo también hablo chanca y Huanca, pues. Ya. En Ujú. Huanca más L utilizamos que la R, ¿no?
Yula, Shiyuy, Yula Pampapi. Shiyucha, Matalayan. A ver, vamos a Yula. adivinar. Ayula, ajá, Yula. Yula. Rosa, Lilian, Titilita, Isabel, a ver, ¿qué cosa Matalayacha. será? A ver, ¿Qué empieza más? diciendo? Pampa blanca. Ajá. En una pampa Bueno, ya estoy blanca aprendiendo. está tendido un quesillo, dice, ¿no? La nieve, No. la granizada. Es que está tendido como nieve, dice, entonces yo me imagino pues una pampa blanca. ¿Carneritos? Es la Nube. luna. Ah, y la ¿verdad? luna Pues, es quilla, Miss. Y en Quilla. Chanca, en Huanca, Quilla. quilla también. Ah, Sí, quilla. Sí. sí. Ah, Y entonces la tilucha, respuesta dice, es ¿no? quilla. Ah, Ajá. Quilla. la luna es quilla, el sol inti, ¿no? Y las estrellas es lucero, Color. cuello lucero, ¿no? Ajá. Ajá. Ah, muy bien, Edith. Está bonito la adivinanza. Las adivinanzas que les dejo y también averigüen, también otras adivinanzas ustedes pueden aprender. Entonces vamos a intercambiar acá en las clases, ¿no? Y eso es bueno. Y pueden intercambiar también con sus estudiantes. ¿Para qué? Basta que un estudiante, por ejemplo, en su salón, digan, ¿no? A ver, vamos a aprender adivinanza. Imayanshi, aykayanshi. Ausay sikicha. Ukushta suma chalaita muna. Algunos estudiantes que van a decir, yo no sé, todos van a salir diciendo, yo también sé quechua, ¿no? Sino que a veces falta esa confianza de compartir con ellos, ¿no? A veces ellos de vergüenza piensan que se van a reír, ellos no dicen, no sé, ¿no? Pero si los docentes nosotros vamos a incentivar eso en nuestras aulas con nuestros niños, sí, lo van a hacer, ¿no? Ahora, a ver, Iris ahorita entró. Iris. ¿Quién más va a exponer? A ver. Ya no, ¿no? Ya nadie. Ahorita, maestra, más o menos, maestra, buenos días, más o menos, soy Iris. Ya, a ver, esto, Iris. ya. ¿Con quién vives? Ya, Huacha, Huawi. Juan. Ahí, Juan ahí, complétala. Juan la Huawi, Juan. Ajá, Juan la Huawiwa. Muy bien. El otro puesto, ¿con quién comerás? Mayan Juan tusuyum piki mikuy con mi Mayan Wangmi, Mikuyanki. ¿Con quién estás comiendo? ¿No? con mi tiawan. Muy bien, Tiawan. Ahí, Ajá. entonces Iris ha utilizado, colegas, ¿qué sufijo? Wan, ¿no? Juan, Juan, y Ajá. después el otro. ¿Con quién estás viajando? Mayan, Wangmi, Kayanki, Rai, Mamawi, Mamanu. Mayangnu Mikayanki. Ahí dirías, ¿no? Mayangnu Mikayanki, mamanu. Ahí utilizamos el sufijo nu, ¿no? Ajá. Viajar, Misita, ¿con quién estás viajando? ¿Cómo es Mayangwan viajando? mi lianki, Mayangwan mi lianki. ¿Con quién estás viajando? Mayangwan mi lianki. Ahí, ¿no? Ahí. Mamawan, Raye. Guayapawan. Ajá. Ajá. En Wan. Yeah. El otro Ajá. puesto,
Mamá Numi Kayan, Angeli. ¿Cómo eres, Angeli? Ujú. Puño y Siki, dormilona. Puño y Siki, ¿no? Ajá, ajá. Dormilona. Muy bien. Ujú. Eso sería, maestra, lo que hice. Muy bien, gracias Iris. Pero no nos Ya. olvidemos siempre practicar los sufijos que ya hemos conocido. No dejen a un lado. ¿Por qué? Les digo, porque si no practicamos, nos vamos a olvidar de los sufijos, no vamos a poder formar oraciones, hacer diálogos, así como estamos haciendo ahora. Siempre practicar los sufijos que ya hemos conocido. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Hola, hola. Muy bien. Acá vamos a llegar, vamos a conocer, esto es muy importante, conocer las sílabas en quechua. ¿Qué nos quiere decir esta sílaba en quechua? Ustedes mismos se van a darse cuenta, colegas, en qué momento se escribe, en qué momento se utiliza las vocales, las sílabas para hacer, no, para escribir en quechua. Entonces, acá nos dice, es una unidad pronunciación, ¿no? Organizada en unidades rítmicas que dan, ¿no? Origen a la palabra. Entonces, los patrones del quechua, número 1, acá tenemos vocal. ¿Qué dice? Una sílaba puede estar constituida por una vocal. Cuando yo digo atu, ¿dónde está la vocal? Atu, ¿no? Atu. ¿Dónde está la vocal? A ver, ¿me puede decir eso? A ver, Rosita. En la B, Edith, en la B. la vocal. ¿Dónde está donde yo digo atu? ¿Dónde está la vocal? En la U, Miss. Al final, Claro, en ahí está la vocal. Entonces, ¿qué nos dice? Vocal. Una sílaba puede estar constituida por una vocal. Atu, ¿no? Entonces, está constituida por una vocal, esta sílaba. ¿En cuántas está dividido la sílaba atu? ¿Hay cama? En 2. En dos. En 2. Atu, dice, ¿no? En 2. Entonces, 2 que se dice, ishkai, ¿no? Ishkai. Entonces, atu es zorro. Ukush. Ukush, ¿en cuántas sílabas está dividido? Ishkai. En dos. Ishkai. 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 Allin nihai. Ishkai. Entonces, también la U es una vocal. ¿Qué nos dice? Una vocal, ¿no? Todo sílaba, entonces, puede estar constituida por una vocal. Puede ser vocal alargada o puede ser vocal solito sin alargada, ¿no? ¿En qué momento? Entonces, las vocales alargadas voy a utilizar para dar la tonalidad en la conversación. A tú, para decir por acá, ukush. Ahí ya no estoy utilizando la vocal alargada. Por ejemplo, antes al exponer,
Isabel creo dijo, Maipimi Shaimunki, ¿ve? Maipimi Kayanki, ¿ve? Pero si yo no utilizo la vocal alargada, entonces mi conversación va a ser tosco, ya no va a ser rico, dulce como nuestra quechua que es huanca, ¿no? Entonces, para eso no me voy a olvidar, siempre le voy a tener en la cabeza de usar mi vocal alargada. Por ejemplo, número 2, acá tenemos vocal más una consonante, ¿no? Sílaba constituida por una vocal y una consonante. Entonces, cuando digo yo, akshu es papa, ¿no? Entonces, esto está dividido en 2 sílabas. Pero ¿dónde está la vocal? Al inicio y la consonante está después, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, para elaborar un texto corto, allá, me voy a dar cuenta, entonces, que debe ir, ¿cuál? Una vocal y una consonante. También, como les vuelvo a decir, debe ir vocal al inicio. Y luego vocal al inicio y luego consonante. Acá, la shu es consonante, ¿no? Por eso acá he puesto akshu, pero shu es consonante, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a Edith, akshuta apamuy. Tráeme papa. Muy bien, tráeme papa, le estoy ordenando a Edith. Entonces, akshuta, estoy utilizando vocal y consonante en akshuta. Por ejemplo, apamuy, ¿qué estoy utilizando? ¿Solo consonante o vocal consonante? Apamuy, cuando digo muy, cuando digo vocal y consonante estoy utilizando, ¿verdad? Ahora, anku, imam anku. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es anku en quechua? Talón. Exacto. Nervio. Anco, claro, Duro. talón, nervio, ¿no? Ajá. Eso es del talón ahí arribita, ¿sí o no? Eso Anco. decimos anco. Ajá. Ataca. Antes cuando decían, los abuelitos andaban con su ojota, ¿sí o no? Yankee, ¿sí o no? Ajá. Todo en el partido sucio, decían, ¿no? Entonces, anla anco, decían, ¿no? Entonces, su talón estaba sucio, decían, ¿no? Anla anco, ¿no? Entonces, eso es talón o tendón también, ¿no? Anco. Entonces, anco también está constituida de vocal y consonante. Ahora si yo digo, anco, anco, anla. ¿De qué está constituido? También de vocal y consonante, ¿ve? Talón sucio, anco, anla, ¿ve? De vocal y consonante, los dos está constituido. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss, yo escucho vocales y usted dice que esos se convierten en consonante. Por ejemplo, tú, si digo, pronuncio más la U, y eso es vocal. Y si digo O sea, solamente akshu, ya es consonante. No entendí. akshu cuando digo, akshu nada más cuando tú dices, acá akshu es vocal y consonante.
tú, ya no hay consonante. ¿Tú? ¿Akshuta? Ah, ¿O no, cuál? ¿dónde es tú? Tú. Ahí es vocal, pe. Hay dos vocales ahí, ¿no? Ah, pues tenés dos vocales, es vocal. Y Solo, kush, ukush, también solo hay dos vocales. Por eso son vocal nomás, vocales. Ahí está solamente, está constituido de una vocal y ahí no hay consonante. Akshu, acá sí, la shu, akshu, está constituido de vocal y consonante. Acá, anku, Q, N con la Q es consonante. A es vocal. Ajá. ya, Miss. Entonces, eso nos vamos a dar cuenta cuando nosotros vamos a hacer pequeños textos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, hatun akshu, por ejemplo, hatun es vocal, ¿sí o no? Hatun akshu, es vocal, Papa vocal nada grande. más. Claro, papa grande, es vocal, vocal nomás, ya no hay consonante. La siguiente, por favor. Acá tenemos consonante, vocal y consonante. Sílaba construida por una consonante, una vocal y otra consonante. ¿Ve? Lingli es oreja, ¿no? Primero va consonante, luego va la vocal, al término consonante, ¿no? Por ejemplo, acá. Kumsai. Primero va consonante, luego vocal y luego consonante. Kumsai es empujar, ¿no? Si yo digo empujar, kumsamai, hay mai, ya. Simplemente por completar mai, entonces ya le estoy diciendo, empújame. Kumsai nada más es empujar. Por ejemplo, yo le digo a Isabel, kumsai. Simplemente le estoy diciendo, Isabel, empuja. Por ejemplo, si yo digo, Isabel, punkuta kumsai, ¿qué le estoy diciendo? Punkuta kumsai. Isabel, empuja la puerta, le estoy diciendo. ¿Sí o no? Punko es puerta, ¿verdad? Entonces, eso le estoy diciendo, ¿no? Linglita, linglita, ¿qué diríamos? Linglita pai, lava tus oídos, ¿no? Linglita pai, lava tu oído, ¿no? Acá tenemos consonante, consonante más vocal. Chaca, ¿no? Primero es consonante, seguimos con consonante y luego vocal, ¿no? Entonces, chaca, puente. Chacata, ¿qué diríamos acá? Chacata, pasa muy. Pasa al puente. Pasa muy. Pasa muy. Entonces, consonante, vocal y consonante. Cuando digo pasa muy, pasa al puente, ¿no? Shimi, boca. Consonante, consonante y vocal al final tenemos. Entonces, acá, shimi. Por ejemplo, la vez pasada hemos hecho, ¿no? Hatun shimi. En hatun primero está consonante, vocal y luego consonante, ¿ve? Ahí. O sea, esto no quiere decir
que yo puedo hablar solamente teniendo en cuenta consonante, consonante y vocal. Puede mezclar consonante, vocal, consonante. Puede mezclar vocal, vocal, consonante también, dependiendo de la necesidad del habla o de la escritura también que voy a utilizar yo. A la siguiente, por favor. Muy bien. Acá vamos a tener mucha en cuenta, ¿no? Mira, ve. Número 6 tenemos consonante, vocal y vocal, como les decía. Esto va a depender en qué momento yo voy a utilizar vocal, consonante, vocal también. Eso se puede mezclar también. No, acá me está diciendo solamente consonante nomás. Va a mezclar dependiendo de la necesidad, va a mezclar vocal, consonante, 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 vocal, consonante, vocal, consonante. Acá como lo estamos viendo en el ejemplo. Sílaba constituida por consonante y seguido por dos vocales. ¿Ve? Entonces, acá, huaca, ¿ve? Es vaca. Está primero una consonante y vocal, vocal, ¿no? Por ejemplo, acá yo le pregunto a Edith, si yo digo, huirahuaca, la Vaca gorda. vaca Huira es gorda. gorda. Claro. Ajá. Entonces, huirahuaca. Huira, Mira, vaca ¿de qué está constituida? ¿De vocal, vocal? A ver, solamente huira, analizamos. Huira, con W-I-R-A. Consonante Huira. y vocal, huira. Vocal. ¿Sí o no? Ajá. Claro, está constituida de consonante y vocal. Si yo digo, lichi zapahuaca. La vez Vaca pasada hemos lechera. hecho, exacto. Zapa, ese es el sufijo. Aumentativo. ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿no? Aumentativo. Ajá. Cuando yo digo, ya me voy a dar cuenta. Ya, acá me está diciendo, por ejemplo, voy a utilizar el sufijo zapa. Ya, todo es aumentativo. Si yo digo, lingli zapahuaca. Vaca La orejona. vaca tiene ojos grandes. Vaca, orejón. Ahora, por ejemplo, la vaca tiene ojos grandes. Ñahui zapahuaca. Ahí sí, Ajá. ñahui es ojo. Ñahui es ojo. Claro, ñahui zapahuaca. Cuando digo, shimi zapahuaca. La vaca tiene boca grande. Hocico grande. Claro, exacto. Pata zapahuaca. Grande. ¿Qué le estoy diciendo? Vaca, tiene- barrigón. Barriga grande. Ujú. Panza Claro, grande. barriga Panza grande. grande. Shiyu zapahuaca. Vaca con tremenda Uña. pezuña. Claro. Ajá. Chaki zapahuaca. Pie Vaca grande. patón. Vaca con pie grande. Grande. Patas Claro. grandes. Aicha Y para la zapahuaca. nariz es senga Cia, o senja. cia, cia, Ah, cia. Cia zapahuaca. Vaca narizón, ¿no? Entonces, cuando quiero calificarlo yo, entonces zapa en aumentativo. Vamos a utilizar sufijo cuna, no se olviden eso. ¿Ya? Tenemos otro. Takui. Siéntate. Ahí está constituido de consonante, vocal y vocal, ¿no? Takui. Siéntate. A ver, yo le digo, por ejemplo, Iris. Takui. Entonces le estoy diciendo, siéntate. Iris, siéntate, ¿no? Isabel,
Takuy, a ver qué le diría, takuy, tonaikachu. A Isabel, siéntate en la banquita, en la banca, ¿no? Le estoy diciendo. Entonces, acá Takuy mucha en es cuenta. siéntate. Sí, takuy es Ta- siéntate. ta- Por ejemplo, ustedes pueden llegar a su colegio. Van a decir, a ver, si tienen un niño, por ejemplo, José, tacuy. José, siéntate, le estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? Acá, mucha en cuenta vamos a tener. No se usa ahí, au. Mira, ve, no van a escribir ustedes en quechua ahí, con esta I, con esta U. Entonces se usa ahí con Y, con Y, para que lo entiendan mejor. Au con W. Por eso, ausai. Estamos poniendo ausai. Se escribe, no se escribe con U, sino con W. Acá tenemos como el ejemplo. Maitam linki. ¿Ve? Maitam. Estoy poniendo la Y en intermedio. Mauca. ¿A dónde vas? Claro, ¿a dónde vas a ir? ¿No? O ¿a dónde vas también? Mauca es algo usado. Cuando Usado. quiero escribir yo, por ejemplo, Maitami, a ver, Ilhanki. ¿cómo? Imatam Ilhanki. Quiero escribir. Ajá, Imatam Hilhanki. Entonces ahí dice Imatam Hilhanki. ¿Qué cosa vas a escribir? Dice, ¿ah? Imatam dice, ¿no? Hilhanki. ¿Qué vas a escribir? Ahí, ¿no? Por ejemplo, tu ropa está viejo, ¿no? Voy a escribir, la tashneki maukam kayan. ¿Ve? Mauka, ¿no? Entonces, cuando yo quiero escribir aukish, por ejemplo, ¿con qué voy a escribir aukish? Con Un A, vocal. I, W. ¿Sí o no? No voy a escribir con O. Aukish. Entonces, eso vamos a tener mucha en cuenta. Por eso acá les he puesto para que tengan mucho en cuenta ustedes. No se usa I con I, no se usa AU con U, sino se usa con I, con y se usa con W, AU. ¿Ya? ¿Está claro ahí? Ahora sí, a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a, acá le estoy poniendo, recuerda que vocal, consonante, doble vocal, doble consonante. Entonces, como les vuelvo a decir, esto podemos utilizar cuando sea necesario para yo pronunciar, para conversar, para hacer mis textos, ¿no? Por eso les digo, puede ir vocal solo, consonante solo, doble vocal, doble consonante, como hemos visto, consonante, vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal, vocal, consonante. Así va a ir, puede ir dependiendo la necesidad. ¿Ya? A la siguiente, por favor.
Acá tenemos las categorías gramaticales. Sustantivo. ¿A qué se dice sustantivo? Todas las cosas, ¿no? Donde vivimos, pues, ¿no? Estamos rodeados de todo, de hombres, animales, cosas. Entonces, voy a yo nombrar sustantivos. Acá tengo wasi, lumi, banca, es olla, lumi, piedra, wasi, casa, cuchi, chancho, chaywa, trucha, wishla, cucharón, taita, padre, tacuna, silla, giljaco, lapicero, ¿no? Todo esto son sustantivos. Pero cuando yo quiero hacer una oración, por ejemplo, con wasi, entonces, wasita, shamunki, walama, diría, ¿no? Mañana vas a venir a mi casa. Pero para hacer oraciones, ¿qué debemos tener en cuenta? A ver, ¿quién se acuerda? Isabelita, a ver. Para El oraciones, orden. Miss, El orden. ¿Cómo debe ir? los prefijos, Sujeto, objeto. Sujeto, objeto y verbo. sujeto, Exacto. objeto y verbo. Sujeto, objeto, verbo. Mi oración sí o sí tiene que tener sujeto, objeto, verbo. Entonces, si yo quiero hacer una oración, por ejemplo, con wasi, ¿qué diría? A ver, para formar una oración. Pero respetando las reglas, sujeto, objeto, verbo. Mi casa está bonita. A ver, ¿es una oración, sí o no? Mi casa está bonita, estoy diciendo, mi casa, de mí, mi casa está bonito. Entonces, wasini, tukillami, callan, ¿no? Ajá. Entonces, Wasi, wasimi, callan, tuquilla, calla. tuquilla. Wasini, Tuquilla, ajá. callan, tuquilla. Tuquilla es bonito, ¿no? Ahora otro. A ver, con Lumi. La piedra, a ver, ¿qué diría? La piedra es, ¿cómo diríamos? A ver. Es Pero grande. respetando la regla. La Es piedra es grande. grande. ¿Y qué más diríamos? Hatun Lumi nomás diríamos. Ahí estamos calificándolo. Hatun Lumi, ¿no? Chaywa, a ver con Chaywa. La trucha Es grande. vive en el río, ¿no? Chaywa, Yakutu, Yacha. Tuqui. Chayhuapa, Aichan, Mishkin, Misquikuyan. ajá, Mishkikuya. Entonces, Mishki es el verbo. Entonces, siempre para hacer mi oración, entonces el verbo va al final, ¿no? El verbo va al final. Para hacer un texto, el verbo va al final. Eso hay que tener mucha en cuenta. Entonces, todo lo acá que hemos observado son sustantivos. A la siguiente, por favor. ¿Está cargando? Entonces, colegas, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos van a dar la evaluación en agosto? ¿Se han inscrito para que den evaluación de lengua originaria? ¿Quiénes se han inscrito? A ver.
Edith, ¿vas a dar evaluación? Rosita, Lilian, Iris, Isabel, ¿quién más está? ¿Van a dar la evaluación? Sí, Miss, No, yo me he Yo inscrito. jaya, No, Miss, mana, no me he inscrito. Ay, ay, ay. Mana, Miss. Lilian, ¿para dónde te has inscrito? Acá en la UGEL Concepción, Quechuahuanca. Claro, Quechuahuanca. Entonces, ahí te vas a darte cuenta rapidito, Lilian, cuando te preguntan, por ejemplo, te van a, en un texto escrito, te van a decir, por ejemplo, ¿no? Vas a leer el texto en quechua y luego vas a interpretarlo. ¿Qué cosa te está pidiendo? Ah, ya, rapidito me voy a dar cuenta en ahí. Ah, ya, no se escribe lo que hemos conocido hoy día. No se escribe ay con i. No se Ujú. escribe au con u, sino con w. ¿No? Entonces, ¿qué me voy a dar en cuenta? Ah, ya. Yo, por ejemplo, para hacer un texto me voy a dar rapidito cuenta. Primero tiene que ir sujeto, objeto y Verbo. verbo. Exacto, al final. Entonces, Miss, acá vamos entonces, a... Aukis se escribe con W, A y W. Exacto, Aukish, A y W. No van a utilizar la U. Ajá. Entonces, acá vamos a formar oraciones teniendo en cuenta, ¿no? El sustantivo propio y el sustantivo común, ¿no? Según las reglas que debe tener en cuenta, sujeto, objeto, verbo. Eso ya les dije, ¿no? Primero en una oración, primero va el sujeto, el objeto y el verbo. Así como el ejemplo que hemos hecho. Chayuapa, Aichan, Mishki. Tuki, Mishkikun. Mishki con Tuki. Tuki entonces es el verbo. Bonito, ¿no? Por ejemplo, Cuchi, ¿qué diríamos ahí? Cuchipa, Sian, Tuki. Entonces estoy diciendo, del chancho su nariz es bonito. Cuchipa, Sian, Tuki. ¿Ve? Tuki le estoy poniendo al final porque es verbo. Bonito. Tú bonito, yo bonito, nosotros bonitos. ¿Es verbo, sí o no? Entonces ahí me voy a dar cuenta rapidito, ¿no? Entonces acá vamos a formar oraciones, pero con los sustantivos que hemos conocido arriba. De antes hemos conocido como 8 sustantivos. Con esos sustantivos me van a formar oraciones, pero teniendo en cuenta sujeto, objeto, verbo. Con esos 8 sustantivos que estaba arriba. Ahí había wasi, después lumi, había cuchi, había chaywa, había varios, ¿no? Entonces, con esos vamos a formar oraciones respetando las reglas sujeto, objeto, verbo. Pero colegas, tenemos que practicar. Si no practicamos, a la semana nos estamos encontrándonos a las clases, entonces nos estamos olvidándonos. Entonces tenemos que practicar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ali, chico. Ya, muy bien. Alguien me Entonces, aguay, amauta. ya, alguien. Entonces, para la próxima, formar oraciones con esos sustantivos que hemos conocido, ¿ya? Pero ya teniendo en cuenta, no voy a utilizar ay ni au con los vocales, ¿ya? Entonces, ay, au, voy a utilizar ¿qué cosa? El consonante, ¿no? Y y W. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar? Un ejemplo, Visita. maestra, ¿nos puede dar un ejemplo? ¿Qué no se utiliza? Disculpe.
No se utiliza, a ver, vamos a volver a ese cuadradito, por favor, señorita secretaria, en el cuadradito verde, más arriba, por favor. Ay. No se usa cuando se escribe ay con i de la vocal. No se utiliza au. Por eso les he hecho conocer yo vocal y consonante. Solo vocal, consonante. En este caso, de acuerdo a las reglas, no se utiliza ay con vocal, au con u, sino se utiliza a para decir, por ejemplo, maitam lianki. Entonces, voy a utilizar con ye. Aukish, para decir au, voy a utilizar con W. Voy a escribir W para decir aukish. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Ujú. Sí, Entonces, mucho tener en cuenta en la escritura. Miss, Yo yo me no voy voy a a prestar. poder formar oraciones. ¿Por qué? Porque usted hace rato dictó, mi casa está bonita, pero yo cómo voy a saber de dónde saco esta bonita. Bonita es tuki. Tuquilla, dijo usted hace rato. O así, tuquilla. No tuki, Ya, nada más. está. Mi casa está bonita, tuquilla, ¿no? Pero escríbanme al chat, pues ustedes no me están Ay. escribiendo. ¿Verdad? Escríbanme al chat. Ya, Miss. Cualquier duda cuando ya se sientan a hacer sus tareas, escríbanme al chat. Si ustedes saben mi número. ujú. Hasta ahorita nadie me ha escrito. Mm, ¿Ya? Lilia, por favor, ya se aproxima tu examen, entonces interactuemos, Lilia. ¿Ya? Ya, misita, gracias. Justo ayer hemos tenido capacitación para todos los evaluadores. Yo estoy evaluando en Satipo, ¿no? Entonces, justo el ministerio nos dijo de que tienen que sacar, por ejemplo, el quien saca en oral básico, inicio, no entre en el examen escrito. Tienes que sacar intermedio para que entres al examen escrito. Si no, te descalifican ya cuando no pasas el examen oral. Primero tienes que pasar examen oral. Sí. Ya, misita. Cualquier duda, escríbenme al chat, los que van a dar examen. Por favor, interactuemos, ¿ya? Ya, mis, gracias. Ya. Muy bien.